Buen día. En esta ocasión, les traigo tres historias de terror. Espero les gusten. Un día, estaba con mi prima mayor y dijimos, ¿y si vamos al cine? Ambas aceptamos y nos fuimos más tarde. Recuerdo claramente algo que fue muy raro en ese momento, ya que a ella nunca le gustaban las películas de terror, siempre cosas infantiles o así. Pero esa tarde llegamos y estaba a punto de comenzar Exorcismo en el Vaticano. Algo así se llamaba la película. Así que me dijo que viéramos esa película. A mí en lo personal me encantan las películas de terror. Y por mí no hubo problema, aunque estaba al pendiente por si le daba miedo a mi prima y salir de la sala si era necesario. Todo estaba tranquilo. Sí vi que estaba atenta, pero no le di mayor importancia. En fin, cuando salimos del cine, compramos algo de cenar, y en eso me dice lo siguiente. Ya estoy harta, no encuentro trabajo. Hay veces que le hablo al diablo, le digo que se me aparezca, que no se hunda dinero, pero ni él ni Dios me escucha. Quiero que me dé dinero, sin importar que no más 1 o 2 años me deje vivir. Yo extrañada por todo eso, solo le dije que estuviera tranquila, que le llegaría una oportunidad en el momento que menos imaginaba, y también le dije que dejara de decir cosas como esas. Casi un mes después, le hablaron a mi madre y le avisaron que mi prima estaba perdida, que había salido desde la mañana y no regresaba. Ese día en la noche, saldríamos ella, su hermana, una tía y yo a un baile, y pensamos que se había ido con su novio, pero nunca contestó, y no había señal de ella. Pusieron una denuncia, buscaron por todos lados, y no había noticia de ella. Una semana después, mi prima llamó al teléfono de mi papá, diciendo que estaba en un lugar que no conocía, y mi papá le dijo que buscara a alguien que pudiera decirle en dónde estaba. A los pocos minutos, supimos que estaba en un hotel en Veracruz, y mi papá pudo comunicarse con la señorita que estaba limpiando la habitación, para decirle que no dejaran salir a mi prima. Mis tíos fueron al hotel, pero la encontraron como en un trance. Decía que las voces en su cabeza decían que se botara, y estaba como loquita. No reconoció a mis tíos, pero se la trajeron. Traía una bolsa llena de ropa sucia, que sí era de ella, pero ninguna de esas prendas le quedaba. Mi tía dijo que ella jamás guardaba ropa, siempre la quemaba cuando ya estaban viejitas. Llegó la noche y me tocó cuidarla. Todos tenían miedo, pero yo me quedaba en la misma cama que ella. Lo raro fue que hablaba cosas que nunca le entendí. Olía feo. Por más que se bañara y se pusiera desodorante, el sudor que salía de ella era como el olor de cabra. Gritaba y se ponía violenta. Así que decidieron ir con una señora que según hace limpias, ya que el cura no estaba en la iglesia. Y la señora sí aceptó revisar a mi prima, pero le dijo a mi tía, Señora, su hija no es ella, es un ser maligno. Acuéstela y deme una foto de ella. No podré trabajar aquí con ella, lo haré desde mi casa, pero antes quiero que me diga la verdad. ¿Su hija invocó alguna vez al diablo? ¿O quiso hacer pacto con él? Y yo respondí que a mí me había comentado algo así, pero pensé que solo era una desesperación por la forma en cómo me lo dijo. Y también le comenté que fue extraño que hubiera visto la película, y la señora me dice, a veces somos muy inocentes, pero esta chica ya estaba con eso en la mente. Tal vez ese tipo de películas también trae consecuencias. Mi prima se curó después de unas 2 semanas, aproximadamente. Algunas cosas me dejaron más dudas que respuestas, pero al pasar el tiempo, ella recuerda que un hombre venía caminando
y la llamó por su nombre. Ella reaccionó, y en ese momento le dio la bolsa llena de ropa, y le dice, «Sígueme». Y ella accedió. Recuerda que era un hombre vestido elegantemente, pero su olor era demasiado fuerte, y al momento de tocar sus manos, éstas estaban calientes como brasas, y en medio de eso, recuerda su voz gruesa y grave, como si no fuera humana. «Vamos, ya vine por ti». Y solo recuerda eso, y de ahí no sabe cómo llegó a ese lugar. En el hotel se preguntó quién había reservado la habitación, y ahí un empleado mencionó que llegó con un hombre, y lo describe así como lo dijo mi prima, pero que solo dejó pagado el lugar. Y lo chistoso es que estando en la recepción, el chico le cobró, y en lo que le dio las llaves, aquel hombre simplemente había desaparecido. Nadie se explica cómo es que pudo desaparecer. No había tiempo suficiente para hacerlo, pero dime, ¿qué opinas tú? Esta anécdota es algo corta, y la recuerdo con todos los detalles que mencionaré, y otros que mi madre y hermanas me han ido contando a lo largo de mi vida. Tenía 4 años, aunque debo mencionar que desde los 6 meses soy asmática, así que pasaba mucho tiempo encerrada en mi habitación. En ese cuarto dormía también mi hermana, que ella es 11 años mayor que yo. Una tarde lluviosa, estaba encerrada jugando en mi cuarto. Mi mamá estaba en la cocina y mi hermana había salido. En eso, me fui a la cocina y le dije a mi mamá, «Mami, había una señora en mi cuarto». Mi mamá, obviamente asustada, fue corriendo a mi habitación, pensando que alguien se había metido. Cuando llegué, me empezó a regañar por el sustote, pero aún así, me empezó a preguntar si la conocía. Yo le dije que no, pero que me había caído bien, y había estado platicando conmigo. Me preguntó que qué me había dicho, y yo respondí. Me dijo que ella me conoce desde siempre, que siempre me cuida, y que ella era mi mamá, pero que se había tenido que ir, aunque no quería, y que siempre estaría conmigo. Mi mamá, ya un poco asustada, me preguntó cómo era ella, y cuando le describí que era una señora delgada de cabello negro, se puso a llorar. Ya después solo me dijo que era la Virgen de Guadalupe, que es la madre de todos, y para una niña de 4 años, esta explicación fue más que suficiente. Después de eso, seguí viviendo eventos paranormales. Me jalaban las sábanas, me apagaban las luces, me movían las cosas del lugar o me las escondían, pero no me daba miedo. Cuando yo tenía 11 años, por decisión unánime de la familia, decidieron decirme una noticia que cambiaría mi vida. Sí, así es, soy adoptada. Mi madre biológica falleció al momento de darme a luz, pero ella quería mucho a mis tíos abuelos por parte de mi papá y pidió que si le pasaba algo, me quedara con ellos. Al momento que me entregaron la primera foto de mi madre biológica, adivinen a quién se parecía. Así es, a la mujer que se me apareció a los 4 años. Desde el momento que supe mi origen, ella dejó de manifestarse, al menos, de manera frecuente. Creo que solo quería que yo supiera de su existencia y que no me había dejado porque no me amara. Mis tíos abuelos me crecieron como su hija y no pude pedir mejores padres que ellos. Gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado mi pequeña experiencia. Saludos a todos. Yo vivo en un sitio un tanto lejano de la ciudad, por lo que cuando iba en las mañanas a la preparatoria, tenía que despertarme a las 4 a.m. y salir de mi casa
máximo a las 5:30 am. Mi papá siempre era el que me llevaba a la escuela, hasta hace unos 6 meses, aproximadamente. Él entraba más temprano a trabajar, por lo tanto, él salía más temprano de casa y no me convenía llegar, también horas antes de que abrieran la preparatoria. Así que decidí comenzar a tomar Uber. Recuerdo perfectamente que un día pedí mi Uber como de costumbre, y todo iba normal en el camino, hasta que pasamos por un túnel vehicular, y claramente pude observar una chica de aproximadamente 25 años, tez blanca, cabello largo súper delgado y color avellana, complexión delgada y ojos grandes, caminando como si nada entre el pavimento. Pero como no había carros, no sentí miedo y tampoco lo sentí fuera de lo normal, hasta que me percaté que tenía el cabello manchado de sangre seca. Su ropa estaba sucia y bastante rota, además de que andaba descalza y tenía la mirada perdida. Yo al observarla me quedé impactada, porque creí que probablemente alguien le había hecho daño, pero me sorprendió el hecho de que no pidiera ayuda. Y como estaba solo el túnel, no le pedí al conductor que se parara, porque también mi mente creía que se podría tratar de una trampa. Total que no hice nada, ni dije nada al respecto, ya que, de igual manera, siempre tenía sueño a esas horas, y una parte de mí decía que había una probabilidad de que hubiese imaginado todo. Continuamos como si nada, y unos 700 metros más adelante, cuando ya habíamos salido del túnel, había demasiado tráfico. Algo que era extraño a esas horas. El conductor mencionó que probablemente se debía a un semáforo sin funcionar, o algo parecido, ya que no había ningún señalamiento que indicara una obra en proceso o un accidente. Poco a poco, íbamos avanzando, hasta que ya para salir del tráfico, vi un cuerpo tirado en el pavimento, y este se encontraba tapado en lo que parecía ser una bolsa negra de plástico, aunque lamentablemente su cuerpo no se cubría en su totalidad. Lo horrendo es que no había ambulancias ni policías. Era como si hubieran atropellado a la persona recientemente y alguien le hubiera puesto una bolsa encima, nada más para no faltarle al respeto. Yo me sentí realmente mal por aquella persona, pero en eso, al pasar a su lado, pude apreciar a la misma chica que habíamos visto momentos antes en aquel túnel. Era como si hubieran atropellado a aquella chica en lo que caminaba, pero lo increíble es que no pudo haber sido atropellada después de haberla visto, ya que jamás habría llegado a pie al lugar en donde se encontraba el cadáver, debido a que ella se dirigía a una dirección contraria. Además de que era casi imposible que el tráfico se hubiera originado minutos después de haberla visto. En ese momento, yo quedé sin aire. Quería pensar que todo había sido un sueño, pero no lo era. No quería hablar del tema con el conductor, ya que sentía que me llamaría loca si le contaba que había visto a la misma chica momentos antes caminando por aquel túnel. Así que pasé todo el recorrido sin hablar y en silencio. Llegamos a la preparatoria. Le pagué al conductor, pero antes de bajarme, el señor me detiene. ¿Tú también viste a la chica atropellada, caminando por el túnel? Me quedé impactada, e incluso puedo asegurar que me comenzó a dar un escalofrío por todo el cuerpo. Le respondí al chofer que efectivamente la había visto. Los dos nos quedamos incrédulos al saber que ambos habíamos visto a la misma mujer que se encontraba atropellada metros después y con las mismas características. Desde ese día, decidí cambiarme de turno. Prefería regresar tarde a vivir con el miedo
de volver a pasar la misma situación y recordar aquel día en el que pasé algo que no tuvo, tiene, ni tendrá explicación.